En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios, querida familia misionera del amor de Dios. Tengan ustedes un bendecido día en el Señor. Hoy, sábado 16 de julio del 2022, contemplamos el Evangelio según San Mateo, capítulo 12, versículo del 14 al 22. Pero también hoy celebramos, pues, en este día, con alegría, a la Virgen María, nuestra Señora del Monte del Carmelo o Nuestra Señora del Carmen. Es por eso que hoy, hermanos, debemos de reconocer a María Santísima como nuestra Madre espiritual, nuestra gran intercesora, nuestra Madre en el orden de la gracia. Amén. Pero también es importante hacer una reflexión en la primera lectura donde vemos a aquellos hombres codiciosos de mal corazón que traman el crimen y planean en muchas ocasiones malas acciones desde su lecho, es decir, en su cama, en la noche, maquinan contra los demás. Es decir, hermanos, nos habla de las codicias humanas. Cuando afirma la primera lectura, el hombre corrupto desea campos y los roba, casas y se apodera de ellas, oprime al hombre que es cabeza, familia y a los suyos, explota al ciudadano y a los hombres de bien, pero todo esto se le devolverá. Hermanos, pues en la primera lectura se advierte contra la maldad humana, la misma que Jesús siente claramente en el Evangelio de hoy, cuando los fariseos, que aparentemente fungían pues como hombres puros, hombres religiosos, hombres buenos, instruidos para predicar lo que verdaderamente mandaba Dios, planeaban el modo de acabar con la vida de Jesús. De Jesús, una persona que no hacía daño a nadie. Al contrario, todos sus actos eran para hacer el bien. Pero estos hombres que fungían ser maestros de la ley, conocedores de la verdadera religión, planeaban cómo acabar con la vida de nuestro Señor Jesucristo. Y pues, hermanos, debemos de tener bien en claro que el mal es tan antiguo como el hombre, hermanos. Esto viene desde los inicios, desde Adán y Eva, desde justamente cuando mató Caín a Abel. Pues el odio, hermanos, ha estado siempre presente en el corazón humano. Por eso no nos podemos desanimar. Esto no nos debe extrañar, hermanos, bajo ninguna circunstancia. Cuando vemos una maldad, no podemos decir, ay, que mira, qué maldad es esto, o qué malo es tal persona. No nos debe extrañar, ni mucho menos desanimar al momento de encontrar dificultades en nuestra vida. Amén. No nos debe, porque esto viene de años, esto viene de siglos, este viene desde el inicio, juntamente con el hombre. Frente a esto, hermanos, nos preguntamos, ¿cómo manejó Jesús la persecución que vivió en su tiempo? ¿Y cómo estamos llamados nosotros a manejar las incomprensiones, las intrigas, las envidias, las calumnias de las que podemos ser víctimas por muchas circunstancias y muchas situaciones en nuestra vida? Eso nos podemos preguntar. Pues debemos de tener en cuenta, hermanos, para los intrigantes, para los calumniadores, para los envidiosos, para los incomprensivos, para esos odiosos en la familia, en la vida de familia, en la vida de amistad, en la vida de matrimonio, en la vida laboral, en la vida del trabajo. Debemos de tener en cuenta siempre las enseñanzas que nos muestra el Evangelio. Y pues la primera, hermanos, es que Jesús y nosotros no debemos dejar de hacer el bien. No debemos dejar de cumplir nuestra tarea, nuestra misión, hermanos. No debemos desanimarnos, no debemos de renunciar y por el contrario, seguir realizando nuestra misión como esposo, como padre, como madre, como jefe de trabajo, como empresario, como hombre cristiano, realizando esa tarea de hacer siempre el bien a los demás. Amén. El bien a los demás. No debemos de dejar de hacer esa tarea tan grande. Y la segunda, hermanos, es que Jesús nos pide ser prudentes en las persecuciones y frente a los envidiosos. Jesús no los enfrentó, se apartó, pero siguió obrando, siguió actuando. Amén. Entonces seamos mansos como las palomas y prudentes y sencillos como las serpientes. Tercero, hermanos, es que verdaderamente reconozcamos que en la persecución Dios no nos abandona. Muchas veces en tus momentos de dificultades Dios no te abandona.
en esos momentos de dificultad de tu vida. No desistamos, no desistas, hermano o hermana, ni dejes de sentir y creer en el amor profundo de Dios. No puede ser que sientas solo ser querido por el Señor cuando todo en la vida te va bien, cuando todo en la vida es alegría, cuando todo en la vida te sonríe. Pero cuando te das cuenta ante las primeras dificultades o pruebas, cobardemente te sientes abandonado del Señor. Cobardemente dices, el Señor no está conmigo, no oye mis oraciones, no me escucha. Y eso, hermanos, tú y yo lo sabemos que eso no es verdad, porque Dios nunca nos abandona. Amén. Cuarto, hermanos, es que hoy descubre en tu vida, hermanos, que justamente tanto en las persecuciones, cuando eres víctima de envidias, de calumnias, de intrigas, el Señor preferentemente y preponderantemente está contigo. Su Espíritu es el Dios que te va a acompañar y es cuando tienes ocasión privilegiada para seguir hablando con justicia, para seguir hablando de la verdad, para seguir hablando del verdadero derecho, para seguir hablando del verdadero amor de Dios. Amén. Entonces, pese a las intrigas, preferentemente en ese momento con el Espíritu Dios que sabes que te acompaña, sigue hablando de justicia, sigue hablando de verdad, sigue hablando de misericordia y también sé misericordioso y sigue hablando del verdadero amor de Dios. Quinto, hermanos, es que la misión de un hombre, de Dios, más allá de las incomprensiones que se realizan sin gritar, sin vociferar, sin quizás demasiado ruido, sin altanería, hagamos ese trabajo cauto, prudente, sin mucho pasmamiento. Porque la victoria, hermano, se consigue en el silencio de la cruz. La victoria se alcanza desde la discreción y la prudencia, no desde el ruido, no desde la altanería. No, hagamos un trabajo tranquilo, sencillo, silencioso, y veremos verdaderamente cómo obrará Dios en nuestra vida. Por eso, hermanos, por más que seas víctima de intrigas en tu trabajo, por más que seas señalado calumniosamente por un familiar, por un amigo, por una persona que es malqueriente, malviviente, recuerda, hermano, hermana, que tu vida de justicia, tu vida de rectitud, tu vida de servicio va a hablar por ti. Amén. Y eso es tu testimonio, hermanos. Amén. Que tu forma de pensar, de hablar y de actuar sea coherente con los preceptos de Dios. Y hermanos, un don que debemos de pedir con insistencia al Espíritu Santo, sobre todo a aquellos que han hecho ya una opción clara y abierta por Cristo, es, hermanos, saber discernir cuándo retirarse, cuándo callar y cuándo hablar. No siempre, hermanos, no siempre es el momento para entablar una discusión seria con alguna persona sobre cuestiones religiosas. No siempre. Y sobre todo cuando se trata de la iglesia o del evangelio, hermanos. Amén. Sin embargo, ¿cuándo es el momento de entrar a una polémica que nos ponga entonces en una real encrucijada? Me preguntarán. ¿Y cuándo saber salir por la tangente sin entrar a una verdadera contradicción? ¿Cómo hacemos eso, hermanos? Pues solo te digo que el Espíritu Santo lo sabe, y para eso debemos estar en constante oración. Amén. Hoy te pregunto entonces, hermanos, ¿por qué en esta situación de conflicto social, de crisis sanitaria, de debilidad en la economía de nuestro país y de nuestra ciudad nos angustiamos? ¿Por qué? Pues ¿acaso Dios, hermanos, no te ha acompañado? Muchas veces te lo digo, ¿acaso Dios no te ha sostenido, no te ha protegido en todas las pruebas y vicisitudes que has pasado en tu vida? Porque es eterna su misericordia, hermanos. Entonces, si es eterna su misericordia, ¿por qué entonces ahora dudas? ¿Por qué ahora tienes miedo? Guarda en tu corazón esta promesa de Dios.
Él te acompaña siempre, desde el momento mismo de la concepción hasta el final de tu existencia, porque es eterna su misericordia. Entonces, si es así, hermanos, deja de preocuparte. Sufre menos, vive mejor y confía más en Dios, porque es eterna su misericordia. No nos podemos desanimar, hermanos, porque el mal, aunque hace ruido, no vencerá al bien. Y la promesa de Jesús, que Jesús hizo en su momento a los discípulos, a la iglesia, a los bautizados, a ti y a mí, triunfará. Triunfará ella sobre el mundo. Triunfará el bien sobre el mundo, sobre el ruido de los malvados. Amén. Entonces, reflexionemos hoy día. No tengamos miedo, que no nos extrañe el mal. Al contrario, sigamos siendo y haciendo siempre el bien. Oremos. Señor bendito y amado Señor, hoy te suplico que me des la fuerza del Espíritu Santo para hacer el bien, ese bien sin desánimo, sin renuncia, que cada acto en mi vida sea con prudencia, sea manso como la paloma y prudente y sencillo como la serpiente, que a pesar de las persecuciones y maldades de las personas frente a mí, siga siendo instrumento de hacer siempre el bien, que sea la persona que siempre busque la justicia, la verdad, el derecho, el bien derecho y el amor tuyo, Señor. Señor, dame lo que me pides y pídeme lo que quieras. Amén.